tardes. Tenemos dos presentaciones de la editorial La Ola de Humanidades con un tono diferente. En este momento voy a empezar con la presentación del libro Me conocí en octubre, de Jacob Taylor Mosquera. Ya les iremos contando toda la historia de Jacob, que está a mi lado derecho, está viviendo en este momento en Estados Unidos, y tiene una temática muy interesante que aborda un tema que toca fibras muy personales, el asunto de la adopción. Jacob, siendo pequeño, es adoptado, y a partir de eso se viene toda una historia de vida que lo narra como una autobiografía, con un estilo de alguien que ha estudiado, que ha trabajado el tema, que se ha enfrentado a las apuntes de lo esperado y de lo incierto, de lo que no siempre funciona tan bien, pero de otras que sí funcionan muy bien. Entonces, me conocí en octubre, es que me conocí, suena muy sugestivo, ¿no? Como si me conociendo, pues todavía lo estaba conociendo, pero me conocí en octubre, no logras, en algún momento. Empieza a contarnos algo de tu libro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? No les escucho a ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Ok, mejor. Qué pena con mi español, apenas llevo unos 22 años hablándolo. Nací en Cali, fui adoptado por una familia de Estados Unidos y crecí allá. ¿Ya? En octubre de 2004, diciembre de 2002, vuelvo por primera vez aquí al país. Una semana aquí en Bogotá y 2 semanas en Cali, ¿ya? Para conocer, para ver si me gustaba el país o no. ¿Qué es esto de Colombia? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Me encantó, por razones que ustedes ya saben muy bien. La música, comida, todo. Y bueno, en 2004 volví para vivir con una amiga de su prima en Cali y iniciar el proceso de reclamar el idioma. Utilizo la palabra reclamar con intención. Muchos de nosotros, los adoptados en el exterior, queremos aprender el español y pasamos meses y años tratando de hacerlo. Otra vez que pena con mi español, pero bueno, creo que me entiendo. Ya, ahorita hablamos más. Hablas muy bien, Pato. Sí, lo habla muy bien. Bueno, Jacob, cuando uno se introduce en tu libro, pasa una cosa, estás en un momento de adolescencia y de pronto te dicen, oye, vamos a ir a Colombia. Un familiar te dice, vamos a ir a Colombia, y te entra la preocupación de, uy, caramba, me voy a enfrentar a esto, ya sabías de tu adopción, ya conocías que era de Colombia, de dónde venías, y también tenías algunos datos, ¿no? Y te encuentras con que sabes en dónde estuviste en los primeros años de vida, el lugar donde fuiste adoptado, y empiezas todo un proceso cuando regresas a Colombia de ir a buscar a esa hogar de paso, ¿cierto? Donde estuviste, y te dan datos. Eso pasan cosas muy interesantes, sobre todo porque tú tienes una reacción muy particular con los niños en ese lugar. ¿Quieres hablarnos sobre eso? Gracias por la pregunta. Sí, en el 2002 vuelvo a Cali y los niños del centro de adopción me empiezan a gritar, me empiezan a pedir no plata, pero sí dulces, y llevé una maleta entera de dulces de Estados Unidos. Pero me di cuenta que es muy difícil llegar a un centro de adopción, compartir con los niños y después salir, ¿ya? Porque los niños quedan así, otro que se va, otro que llegó aquí a abrazarme y después a abandonarme otra vez, ¿ya? Entonces fue muy impactante, muy difícil para mí. Entonces yo sigo teniendo una relación muy positiva con el centro de adopción allá en Cali, pero no visito a los niños por eso, ¿ya? Pero en ese entonces los niños, yo vi todos los colores que tiene Colombia, colores técnicos, ¿ya? Y varios me preguntaron, ¿cómo es tener una mamá
cómo es tener un papá. Y yo no tenía el español que tengo en ese momento. Entonces estaba tratando de decirles, tener una familia es chévere, pero no sabía cómo. Entonces ese proceso sí fue difícil y ya eso me inspiró más a seguir tratando de aprender el idioma. Muy bien, bueno, esta es una relación. Otra relación que surge en el libro, que también resulta muy importante, es que llegas a Colombia, no encuentras en un primer momento a tu mamá, eso viene toda una historia posterior de desencuentros, realmente, pero se encuentra con el afecto propio de una familia de la costa, que al saber es familiar, venga para acá y lo adopta como si fuese conocido de toda la vida. Te encuentras a una tía. Esta tía te da un lugar, eso te lleva hermanos, te lleva primos y tienes una relación en torno a eso. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues ese proceso empieza con un taxista. ¿Ya? Estaba estudiando español en La Javeriana, en Cali, porque tenía, no sé ahora, pero en ese entonces tenía un programa que se llamaba Español para Extranjeros. Entonces entré con mi amiga y otros amigos de Europa y de Australia. Y un día salí de La Javeriana y el taxista me dice, vos tienes un acento raro. Es como paisa, rolo, cariño, tomaqueño, es que no entiendo. ¿Por qué? Y yo, no, fui adoptado y estoy aquí para aprender el idioma. Y me dijo, eres uno de esos chicos que viene a buscar sus familiares. Y yo, bueno, sí también, pero no sé cómo. Y me dijo, no, yo te llevo. Y me llevó a Telepacífico. Ustedes conocen, ¿cierto? Me imagino. En un canal de televisión allá en el parque. Y no me cobró. Y me dijo, suerte con la búsqueda. Aquí te puedes encontrar con una persona que te va a ayudar con una entrevista y de pronto sale alguna información. Yo, bueno, listo. Okay. Entré y el señor me obligó a escribir un pedacito de mi vida en un papel. Y luego me dijo, bueno, listo, tienes que venir con nosotros y vamos a hacer la entrevista en vivo, en televisión. Y ya ahí inicié el proceso de encontrar a esta tía que se llama Ana. Y bueno, no sé si cuento el resto. ¿Ya? Ok, listo. Okay. De ahí voy y durante la entrevista yo digo el nombre y los apellidos de mi mamá biológica en Cali, pero no menciono la fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces, en la noche llego a la casa y mi amigo me dice, ay pucha, no sé si puedo decir eso. ¿Sí? Okay. Ay pucha, alguien llamó diciendo que es su tía. Y yo, no jodas. Eso sí aprendí en Cali. Pero no puede ser. Sí. Aquí está el número, llama cuando estés listo. Yo, ok, listo. Entonces llamé y mi tía, no, eres mi sobrino, bla. Y yo, no, pero un momento, porque ustedes saben, Cali es una ciudad grande, no tan grande como Bogotá, pero igual es grande. Entonces yo no confié, ¿no? Yo dije, usted, si es la hermana mayor de mi mamá, debe saber la fecha de nacimiento. Y me dijo, no, el 12 de enero, lo supo de una. Y yo, eso ya es real. Entonces me fui esa misma noche a conocerla y a gran parte de la familia en Cali. Y estuvimos bailando y tomando ron, aguardiente y bueno. Un dato, los caleños del Pacífico le decían telebuñuelo, porque tenía la imagen de un sol, ¿no? Al amanecer parece un buñuelo, Pone gallego. Es que tú te encuentras con esta familia que acoge, ¿no? Hay una cosa muy importante ahí, pero tú vienes con unas expectativas que me parece interesante, que ocurre mucho en los niños adoptados. Sienten que algo suyo, por culpa suya, ocurrió que la hizo que lo adoptaran. Esto lo vive Jacob, además porque tiene una fundación en torno a los jóvenes y los niños adoptados y narra esta situación. Entonces, se viene con la expectativa de que quien
lo ha dejado, tiene unos niveles, un lugar, bueno, muchas cosas, y hay una demora importante en encontrar a tu mamá y hay un desencuentro, realmente. O sea, hay una distancia muy grande entre lo que pensaba podría ser su madre y lo que realmente encontró, ¿no? ¿Cómo fue ese desencuentro? ¿Por qué hubo ese desencuentro? ¿Qué expectativas tenías? Bueno, voy con la última pregunta. Las expectativas que tenía era, bueno, no voy a encontrarme con una señora perfecta, porque nosotros sabemos que la perfección no existe, ¿ya? Pero igual quería encontrarme con alguien amorosa, tierna, inteligente, echada para adelante, todo eso. Y encontré una señora, voy a utilizar la palabra triste, ¿ya? Con muchos problemas psicológicos, problemas socioeconómicos también, que ni siquiera fue capaz de decirme, bueno, sí te regalé al bienestar familiar, ¿no? Lo negó y ahí empieza la tensión que van a ver en el libro, porque yo quería realmente no reemplazar a mi mamá adoptiva en Estados Unidos, porque es una señora que quiero mucho y ya, pero sí quería otra mamá, ya, y quería compartir Navidades, cumpleaños, Día de Madre con ella, regalarle cosas, llevarle cosas de Estados Unidos, ya, pero no, hasta la fecha no he tenido la oportunidad, porque nosotros ya no tenemos comunicación. Después de 2 años de intentar, y ya no. Ya, entonces voy para Cali el domingo y estoy pensando visitarla el martes o el miércoles, pero también hay parte de mí que dice que no, guarda distancia, paso tiempo con mi tía y mis primos, sobrinos y demás. Bueno, el libro es, podrán ver, hay muchos aristas que va a tocar el libro, va a contar los detalles de los encuentros y desencuentros con esta familia, los afectos, pero también el conocimiento de Colombia, ¿no? El libro me traía entre risas, mal genio, me pasó con muchas emociones, ¿no? Pero la risa es como que a Jacob le sorprendió que en Colombia, cuando aterrizaban los aviones, la gente aplaudía, por ejemplo. Hay datos de ese tipo, ¿no? Y él se quedó sorprendido, como si, o sea, es una fortuna haber aterrizado, ¿no? Ese tipo de lógicas. Se encuentra uno con este tipo de datos. Y yo encuentro que, habiendo sido criado Jacob en Estados Unidos, tienes el arraigo con Colombia es grandísimo. Y tú dices, soy colombiano, pues si soy también estadounidense, y por supuesto la relación con su familia adoptiva es familia real, ¿no? Pero ese arraigo se sostuvo, ¿cómo se logra eso? O sea, vivo tanto tiempo afuera, ahí está raíces, ¿cómo vives? Que llegas acá y te sientes aquí. Excelente pregunta. Elegir nacionalidad es importante, ¿no? Yo creo que la mayoría de los adoptados que yo conozco en Europa, Australia, Canadá y en Estados Unidos también, siempre dicen, quiero mi pasaporte colombiano, quiero mi cédula, quiero pertenecer, porque no fue decisión de nosotros ser adoptados. No, en ningún momento decimos, sí, llévenme a Noruega. No, tampoco. ¿Ya? Entonces, en mi caso, la respuesta surge de curiosidad y curiosidad sostenible. Yo crecí en un ambiente, en una familia totalmente blanca y en un pueblito, no en una ciudad en Estados Unidos grande, así como Nueva York y Chicago, no, eso no. Crecí en un pueblito a 2 horas de la ciudad de Seattle. ¿Ya? Ni siquiera pueblo, es una colección de casas, venados. ¿Ya? Entonces, crecí en ese ambiente con miembros de la KKK también. ¿Ya? Entonces, los insultos racistas cada semana. Entonces, llegaba a la casa a cenar con mis papás blancos. ¿Qué mamá? ¿Pero por qué me dijeron negro estúpido? Y mis papás, no, aquí en esta casa no decimos esa palabra. Y yo, pero no están contestando, están simplemente rechazando una respuesta.
Entonces yo dije, bueno, listo, entonces ¿de dónde vengo? Nací en un país que se llama Colombia. ¿Dónde queda? Ok, se habla español, ok, toca aprender. De ahí viene Shakira, Juanes, Carlos Vives, listo, a escuchar la música de ellos, ok. A jugar fútbol, jugar fútbol acá, ok, yo voy a jugar fútbol. Entonces inicia ese proceso de no solamente buscar, sino elegir, escoger nacionalidad. Y soy supremamente orgulloso del país en donde nací. Entonces es mi 8ª vez que vengo al país. No pienso parar, pienso comprar casa en Cali, pienso publicar otro libro así con ustedes, pienso seguir. Tengo un ex estudiante, 2 ex estudiantes que llegaron ahorita, que les enseñé en 2016 en Cali. Entonces, Colombia para mí es muy importante. Y les digo a todos mis amigos colombianos que realmente entiendan que somos más entre 50 y 60 mil adoptados en el exterior y queremos pertenecer, estando en Estados Unidos, estando en Noruega, Holanda, Australia, donde sea, pero igual. Yo creo que tenemos derecho de pertenecer aquí también. Bueno, es una invitación para leer este libro. Jacob, cuando empieza toda esta odisea, empieza a escribir su diario. Y entonces en el libro aparecen ocasionalmente unas notas de su diario, unas fotografías. También aparecen unas fotografías de su familia. Y claro, este rasgo de racismo, ¿no? Aparece en un momento en el que es pequeño todavía y pues se encuentra ante la idea, la lógica de usted puede ser servidor, hay también bebidas a mí también, que se le está llevando allá a estas personas, trayéndolas a mí, y se descubre una frase que es muy interesante, libre. Y eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado porque efectivamente cobra mucho sentido en este momento en que la diversidad tiene un valor importante, ¿no? Es una invitación a leer, ya tendremos unos minuticos al final para que puedan hacer alguna pregunta, para que puedan relacionarse con Diego, pero te agradecemos por parte de la editorial Alma de Humanidades que nos hayas escogido, porque pues aquí está un relato de una persona que narra sus encuentros y desencuentros con la adopción y que lo relata pensando en muchas de estas aristas, ¿no? Que emergen a lo largo de su vida y cómo lo vive cuando ya está como colombiano. Jacob, muchas gracias y ya charlaremos un ratito con el público. Gracias a ustedes. Bueno, primero agradecer este acompañamiento a 2 libros que presenta la editorial Aula de Humanidades en 2 géneros distintos, si bien se rozan en lo que atañe a lo que es el misterio de la vida. El libro Doble Noche de Samuel Jaramillo González es un libro que estaba agendado para una colección que tuvimos en la Universidad Nacional de Colombia, la colección Viernes de Poesía, pero que por las condiciones de la universidad y sobre todo yo haya cerrado una etapa aquí en la universidad, pues la colección no pudo continuar. Esta colección llegó hasta el número 110. Y la idea es que los poetas que asistían a las lecturas del Viernes de Poesía en el Salón Oval de la Facultad de Ciencias Humanas participen en esta colección que Aula de Humanidades ha abierto. Ahora la idea, lo que he propuesto a Aula de Humanidades es intercalar poetas colombianos con poetas mexicanos. Ya hay 2 poetas mexicanos en esta colección,
y Samuel es el primero de los colombianos que participará en ella, en la colección. El libro se titula Doble Noche. Hay una breve nota bibliográfica de Samuel. Debo agradecerle pues que haya aceptado participar en esta colección. Leo solo un apartado de la nota bibliográfica. Samuel Jaramillo es economista de profesión de la Universidad de los Andes, con diploma en planeación urbana de la Universidad de Oxford y doctorado en urbanismo por la Universidad París 12. Se desempeñó como profesor e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Ha publicado varios libros en poesía y este libro da cuenta de lo que ha sido su proyecto estético, poetológico, y trato de condensar mis percepciones sobre este libro en la contraportada, contratapa, y digo lo siguiente: este libro se abre con la doble presencia de la noche del día y la noche del desamparo. Noche dentro de la noche, dice el poeta. En la noche del desamparo cunde la sensación del despojo y el golpe diario de saber que no existe el paraíso. Ni siquiera Dios habita en las sabanas de lloviznas y de heladas. Solo el cielo y las rocas, es decir, el aire, la tierra, el agua y el fuego, confirman la existencia de este mundo. El ser humano es tan solo un inquilino. Habla entonces César Vallejo en estos versos. Dios es un pobre Dios, como es el hombre, miserable frente a las cordilleras y sus sabanas, las tormentas, la intensidad del sol y sus voces amenazantes. Hombres y mujeres callamos como invidentes. La impotencia, semejante a lo que fueron las sociedades primitivas, conduce al sueño que solo las ramas movidas por el viento neutralizan. Es que la vida es una herida que no se cierra, dicen estos versos. Y hay un lugar en el que se condensan los imaginarios del poeta. Bogotá con los cuerpos que se funden en las noches de tinieblas. Este libro se cierra con una sentencia. No hay ayer, no hay mañana. Y sobre el libro, pues quisiera que Samuel nos comentara sobre su origen. Todo el libro tiene una historia vinculada con la historia de quien lo hace. Y siempre es una incógnita que los lectores nos planteamos, sobre todo con la poesía. Samuel, háblanos del libro y luego pues leeremos algunos poemas. Gracias, Fabio. Yo quiero, en primer lugar, dar varios agradecimientos. El primero, a ustedes que se toman el trabajo de venir un miércoles a las 3 de la tarde a escuchar poesía. Eso lo valoro muchísimo. Pero muy agradecido de mis amigos de distintas líneas. Muchísimas gracias. Espero que no se decepcionen con. Segundo, pues quiero agradecerle a Fabio Jurado por varias razones. Empiezo a responder tu pregunta. Digo que agradezco a Fabio
porque le dio una nueva oportunidad a este libro que, por razones que son pequeñas, en términos editoriales ha tenido una mala experiencia, digamos. Y digamos, esta edición reivindica todas las dificultades que alguna vez tuvo, porque es una edición preciosa. Lo que acabas de leer, además, me parece excelente, porque es una persona con una gran sensibilidad y me siento honrado que muy digamos, entusiasmado con los elementos que tú destacas. Pues sí, digamos que este libro tiene una peculiaridad porque, bueno, quienes me conocen en distintos campos, en fin, pues es un poco inesperado la temática inicial, porque, bueno, yo, no es un secreto, yo tengo la reputación de ser materialista, ¿no? Materialista histórico, además, ¿no? Efectivamente, eso no lo... Otro materialista histórico. Y este libro que es un poco inesperado, porque este libro tiene una temática que podríamos decir trascendente, digamos, de los elementos de la vivencia humana que normalmente están asociadas a las religiones, ¿sí? Entonces, bueno, hay un comentarista de la primera edición de este libro que es una peculiar porque ha sido muy comentado, a pesar de sus dificultades editoriales. Y un comentarista señalaba lo siguiente, lo podemos repetir porque creo que está muy bien capturado el asunto. Dice esta persona que el panteísta ve a Dios en todas partes, ¿sí? Y la lectura que él hace de este libro es que es una especie de panteísmo al revés. Y es un poeta que lo que ve es la ausencia de Dios en todas partes. De alguna manera esa es una temática sobre esas preguntas trascendentes que tenemos los seres humanos y que, digamos, digo yo, con mi opinión, pues las religiones responden mal, ¿no? Que sigue siendo, digamos, una pregunta, de pronto la poesía tiene algún elemento adicional. Entonces, de alguna forma, el libro se llama Doble Noche. Entonces, una de las noches es precisamente ese eclipse de Dios, esa falta, la ausencia de Dios, que es la ausencia del Padre, y otras cosas. Pero dice doble noche. ¿Cuál es la otra noche? Pues lo cierto es que con frecuencia ante ese eclipse de la divinidad, de la trascendencia, digamos de manera convincente, pues con frecuencia por lo menos en mi contexto social, pues eso es reemplazado por el amor humano, ¿sí? Al cual en cierta manera intenta ocupar el lugar. Pero lo que sucede es que ahí también a veces se oculta, ¿no? También en mi eclipse, ¿no? Entonces, el libro tiene dos partes. Una primera parte dedicada a esto primero que señalo, o sea, el eclipse trascendente, la ausencia de algo que debía existir, ¿no? Que no lo confirma. Y por otro lado, pues el eclipse del amor. Yo no les voy a molestar con esa segunda edad porque no estoy en católica, pero les voy a leer entonces algunos poemas sobre esa primera noche, ¿no? Bueno, entonces, ese libro se llama
Y esa sección se llama Sabana Herida. También quisiera precisar lo siguiente. Esa reflexión sobre esta tensión está asociada a un territorio específico. Y ese territorio específico es la Sabana de Bogotá, que es un paisaje, incluso en tradición literaria, muy peculiar, ¿no? Es tristón, digamos, y al mismo tiempo exultante. De alguna forma, la sabana de Bogotá es un paisaje de otro mundo, o sea, muy asociado, lo cierto es muy asociado a este sentimiento, a esta exploración. Entonces, de alguna forma, este libro, esta sección del libro, pues articula ese paisaje, ligado a cuestiones específicas, con esta búsqueda o esta constatación de la ausencia. Espero estar a la altura pues, de la continuidad de los poetas que han tomado la sabana en el pasado, ¿no? Bueno, me reclamo de esa tradición. Yo que soy bogotano, pero también soy de otras partes, de otro cuadro, del otro extremo de esto. Pero esa parte sabanera no la voy a presentar. A punto de llorar. Hagamos de cuenta que todo está sumergido en esta lenta marea de verdes de distintos tonos. Matices terrestres que se van degradando y se entretejen delicadamente. Podríamos decir que se trata de la sabana de Bogotá, con su sol frío envuelto en vendas translúcidas y su horizonte de vacas indolentes repasando su mirada vidriosa sobre la planicie, tal vez interrumpida por un puente. Sí, pensemos que se trata de la sabana, siempre a punto de llorar, y que es su viento helado el que sopla sin ver. Algo empapa mi corazón envuelto en ventas blancas. Tibio sol que apenas caldea mi pecho. Mi frente tiene un horizonte interminable y allí siempre se está al borde de ponerse a llover. Pensemos que se trata de la sabana de Bogotá y que con el hombre que sufre su despojo, con el poeta que yerra en el desamparo, también fue expulsada esta parte del paraíso. Entre la roca y el cielo, arrastrándome apenas, cargando difícilmente el fardo de mis heridas, he llegado a este paraje donde no habita ni el recuerdo de Dios. Aquí solo hay piedras solitarias y una línea interminable del horizonte donde el cielo y la roca sollozan calladamente. Este rincón es un extravío de la creación. Dios no lo terminó. Ya no estaba solo en su paraíso. El hombre, ese incómodo inquilino, espiaba por encima de su hombro. Pobre Dios, pobre hombre, pobre de mí. Tal vez sea un suspiro delgado lo que ocupa los intersticios del aire y esa línea del horizonte que no termina y llora entre la roca y el cielo. Sabana sola. A veces, en medio del agitado rumor de las ramas zarandeadas por el viento, creo escuchar sus reproches insistentes. Desde los lomos desnudos de la cordillera,
caravana que acampa en la planicie de la sabana y que aguarda para reanudar su marcha milenaria, cree oír llegar su voz, lastrada por la culpa. Afino mi oído. La luz inverosímil de la sabana de Bogotá, en la hora precisa y letal del atardecer, invade mi pecho ominosa. Lanzas rotas, astillas de un sol frío, una voz deshabitada, la voz de nadie, cubre con su red delgada este lugar, obra esplendorosa. Es la culpa obsesiva lo que amarga esta tierra negra, tan húmeda, tan grata. ¿O será más bien su ausencia, esa no existencia tan dura, lo que estruja las telas blandas de mi alma? Desde las montañas encorvadas no llega la voz de nadie. Ninguna voz desciende. Sola la sabana no espera la voz de nadie. Herida. No hemos nacido para sufrir, pero ¿cómo no agradecer el don de reconocer que la vida es una herida? La sabana sangra y allí camina. Me alumbra un ojo que todo lo ve, y la blanquecina luz que siempre acusa baña lentamente el sendero por el que transita. Es la hora de sentir por todo. Sal sobre ardor, carne sin piel, vivir es arrancarse. La vida es una herida. Hay algodón manchado en los rincones. Tiembla la córnea, vacila el aire. La vida es una herida. No podría permitirme sanar de ella. Sería inexcusable. Lenguaje de sangre. Un instante tan solo y en él los rayos del sol que se despide hablan en un lenguaje de sangre. La sangre, espesa y a la vez transparente, resplandece en el cielo de la sabana, inflama los charcos, enciende las gotas que han quedado suspendidas en las ramas de los árboles. Donde comienza un rostro que contempla, un astro rojo naufraga en un pecho. Se incendian las córneas, los pómulos, las frentes. Sobre el horizonte del pecho zozobra un sol moribundo. Sus adioses se agazapan como bandoleros que saltarán sobre nosotros desde las hierbas malas y las sombras. Lagunas. Había grandes lagunas bajo la noche. Espejos ciegos que repetían las nubes y los sueños del cielo. Desde su superficie agitada partía el viento y visitaba la tierra helada. Tocaba con su soplo los corazones. Sus dedos, muy fríos, recorrían los trozos de un rostro, el contorno de una montaña, la curva lenta de un cuerpo. Espejos humeantes bajo la noche. La sabana, vestida de la niebla inacible de mi imaginación. Lagunas nocturnas, laceradas por la ira de un ángel terrible. Y estos dos últimos versos, para no aburrirlos con tanta niebla y tanta noche de sabana. Bosque de niebla. Desde el bosque de niebla, el cielo desciende sobre la sabana. Su soplo frío congela el alma. En el entresueño parpadea una ciudad y desaparece.
¿Qué hago yo en estos senderos solitarios? El viento sopla, lastrado con la ausencia de Dios. Transporta esa culpa. Me esfuerzo en decirme a mí mismo que la ciudad que entreveo es algo más que la repetición de mi deseo. Si en esta planicie no encuentro a mi padre, más allá del golpeteo extraviado de su bastón, debe haber algo. La ciudad aparece construida, alimentada por una luz sólida. Su color y su volumen resplandecen bajo un latido de 1.000.000 de años. En el instante siguiente se desvanece. Desde el bosque de niebla, las nubes negras se arremolinan e invaden el aire sobre mi cabeza. Aprieto el paso, me estremezco. Toc, toc. Vuelvo a escuchar el canteo de un bastón. Si no hay nadie en el camino, estoy solo. ¿Quién sacó esta conclusión? ¿Acaso fue mi padre? ¿Acaso, después de todo, fue mi padre? Apresuro el paso. Me revuelvo en mi abrigo para enfrentar el frío. Me acosan las nubes frías, las nubes oscuras que nacen allá arriba en las montañas, en el bosque de Dios. Y el último poema de esta serie se llama Convite Nocturno. Hemos extendido los manteles y servido las viandas sobre esta tierra desnuda, rumorosa bajo nuestros pasos. Los invitados, que son muchos, alzan sus copas y callan bajo los árboles nocturnos. El cielo que se levanta sobre nuestras cabezas es de 1.000 años, de 1.000.000 de años. Lo que bebemos es un líquido oscuro y muy denso, porque en esta ceremonia la luz no ha sido convidada. No ha nacido aún la luz, es el comienzo del tiempo, el final de algo. Peor aún, carne de nuestra desolación. La luz no ha sido nunca, pese a nuestras heridas. Alzamos nuestra copa y con ella pongamos estas preguntas. De lo que se trata es justamente de hacer habitable esta tierra negra, virgen al fin, huérfana y recién nacida, por primera vez inocente. Cuidadosamente extendemos los manteles y aprestamos las viandas. Nuestro convite de 1.000.000 de años comienza ya. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos que el público que nos acompaña interviniera en este conocimiento a dos autores. El primero, que desde la crónica da cuenta de su experiencia de vida. El segundo, Samuel, que da cuenta de sus percepciones sobre este mundo. Hay que decir, logra ese principio de universalidad de la poesía, porque aquí podemos asociar lo que ha leído con Bogotá, pero no necesariamente Bogotá y sus sabanas, es el mundo. Pero quisiera que ustedes intervinieran respecto a estos dos libros. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a las 4 personas que están enfrente, especialmente a los 2 autores por sus presentaciones. Mi pregunta va dirigida a Jacob Taylor Mosquera. Bueno, algunos de los momentos más emocionantes del libro, por decirlo así, fueron recogidos en la presentación. Hay otros tantos que
para los que no leen el libro, ahí están y los están esperando. Pero yo quisiera preguntarte cómo fue el proceso de escritura, cómo fue pasar el diario a la crónica que nos presentaste. Eso es como la primera cosa, como tu experiencia como autor. Entiendo que este texto ya fue publicado en inglés en una primera versión y esta es tu primera publicación en español, pero es la primera publicación que has hecho. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda está relacionada con la fundación que tienes entre manos y esto, cómo está vinculado también, no solo con esta obra, sino con las crónicas que vienen. Gracias. Bueno, ante todo agradecerles a ustedes también. A mí me encanta la poesía, así que seguramente voy a comprar el libro hoy. A la primera pregunta, el proceso de escritura fue, no quiero utilizar la palabra sencilla, pero sí, voy por ahí, porque empecé con el diario al principio, eso fue en 2002, ¿ya? Escribiendo en el diario, ya. Lamentablemente, ustedes en el libro solamente van a ver un pedacito de lo que saqué del diario, porque el diario fue robado de mi carro en Estados Unidos. Ya, estaba en una mochila y fui a jugar fútbol y volví y ya vidrio roto y todo, entonces lástima, porque quería poner más del diario dentro del libro, pero bueno, cosas de la vida. Pero empecé en Seattle escribiendo y luego fui a hacer un viaje solo por Barcelona hasta Lisboa, en Portugal. Y entre castillos y playas y buses y bares también decidí escribir más. Ya, entonces, eso fue en el 2018, en el verano. Y de ahí volví a Estados Unidos y entre clases, yo ya soy maestro de español, historia, un poquito de filosofía. Y entre clases, entre prácticas de fútbol, empecé a escribir más, así, a veces en servilletas, a veces en un cuaderno, a veces en la computadora, y ya después puse todo en la computadora. Y ahí fui a buscar editores en Holanda, Londres, Seattle y Sudáfrica, y de ahí publiqué la versión en inglés, con una editorial independiente de Estados Unidos también. Luego nació la esperanza de vivir este momento, porque siempre quería hacer todos los errores en inglés, en la versión en inglés, para poder llegar a un momento así, a tener el libro publicado con un producto final de calidad, con una editora fenomenal también. Así que, nada, eso fue parte del proceso. Y la segunda pregunta que tiene. La asociación, la fundación. La fundación. Este año fundamos una fundación, mi persona, con 5 otros adoptados, 2 que viven en Canadá, otros que viven en Estados Unidos, una que vive la mitad del tiempo en Alemania y la mitad del tiempo en Medellín. Tenemos otra representante aquí en Bogotá. La fundación nace por la cantidad de preguntas que hacemos nosotros los adoptados, porque queremos volver, como dije anteriormente, queremos tener la cédula, el pasaporte, y eso es un proceso complicado a veces, sobre todo cuando una persona no habla español, no escribe en español, no lee en español. Entonces uno escribe cartas y correos a ISIF o al consulado o a la embajada en su país y recibe respuestas en español, entonces para algunos eso es muy chocante, ¿ya? Entonces estamos hablando de mucho trauma para algunos, ¿ya? Entonces la fundación se llama Alianza de Colombianos Adoptados. Todavía no tenemos página en español, estamos trabajando en eso, tenemos que inglés y alemán todavía hasta ahora, pero ya en 2 semanas vamos a tener la página en español y francés. Se trata de ayudar y ser como un puente entre el gobierno nacional
y organizaciones sin fines de lucro aquí en el país y también en el exterior para ser puente entre los adoptados y las personas aquí en el país que quieren de alguna forma participar y ayudarnos a nosotros a pertenecer más al país que queremos. Bueno, qué alegría estar aquí con Samuel celebrando esta nueva edición de su libro. Una pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo hace un materialista para nombrar el asombro? Bueno, pues los materialistas debería haber de distintas Corrientes. La mía no está muy lejana de eso, ¿no? Realmente no veo mucha distancia en la expectativa de nada menos que de ser un mundo mejor, ¿no? De crear un mundo diferente y lo que hace la poesía, ¿no? Esos son parientes, digamos. No quiere decir que muchos de los que tienen esa inclinación a transformar las cosas, pero eso tiene problemas con la poesía. Esa ha sido mi experiencia. De Samuel, hay algo fundamental para tratar en esta conversación, porque siempre aparece de manera espontánea en torno a quienes somos profesores universitarios o lo fuimos, y es cómo va la poesía, de un lado con la docencia universitaria y de otro lado con un pensamiento concentrado en ese ejercicio de la docencia, no en el campo directamente de la literatura y de las artes, sino con otro campo como el que tú has trabajado, de la planeación y de la economía. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, un poco, tal vez reitero lo que respondía Diana hace un momento. Pues la poesía se ha convertido en algo muy poco paradójico, ¿no? Hay etapas en que la poesía, digamos, está en el centro de la cultura y otros momentos en que está en la periferia. A veces uno se alarma con eso, sobre todo los que dedicamos a la poesía. Pero mirado digamos, en una perspectiva más larga, nos damos cuenta que eso le pasa a todas las artes y no son cosas, digamos, con una sola dirección. Hay momentos de esplendor y de descentralidad, no sé, el teatro, el músico, ¿sí? Y otros momentos en que el teatro, por lo menos, se vuelve otra cosa. Y la poesía le pasa algo similar. Eso no quiere decir que digamos, hay otros aspectos culturales que parecen estar ocupando el escenario central. Sin embargo, pues hay dos cosas que me parecen interesantes sobre eso. La poesía sigue desempeñando un papel muy crucial. En una cultura, digamos, los poetas, hablo con la presunción de poeta, ¿no? Los poetas tienen, digamos, reclamamos la noción un poco como de los acústicos, una forma de que el materialismo, digamos que como que vamos avanzando o explorando sobre cuáles son los grupos posibles de la sociedad entera, digamos. Somos una avanzadilla, tenemos esa imagen que va adelante. Y yo creo que eso es muy crucial, eso es muy importante. Y eso hace, digamos, que de alguna forma, hay una cosa peculiar, en vez de quejarme de que la poesía no es masiva,
Ahora bien tengo la sensación, otra sensación, y es que la sociedad de pronto es una cosa delicada, digamos, es especial, no todo el mundo tiene acceso a eso, que la gente que se me parece un punto más importante. Y por otro lado, creo que la poesía sigue jugando un papel crucial, digamos, en la cultura contemporánea. Ahora, con respecto a lo que tú me señalas, pues mira que encuentro una cosa inesperada, y es que la poesía, no sé si siempre ha sido así, pero la poesía tiene una cercanía muy especial con las personas jóvenes. Entonces, mis alumnos, digamos, que se preguntan cómo es que esa noción de la teoría del valor puede ser útil, y sin embargo, les interesa, digamos, les interesa la poesía. No he tenido nunca mala relación. Al contrario, para mis estudiantes, sienten que es un profesor que tiene ese plus, ¿no? Digo yo, pero tengo esa expectativa, por lo menos así me parece. ¿Alguien más quisiera intervenir? La poeta, la escritora. No, yo tengo una pregunta a los editores, a edición editorial Unaula. Editorial Aula de Humanidades. Yo he visto libros distintos y hoy estoy en este evento, me parece hermoso, 2 modalidades de escritura, me gusta mucho. Pero yo quiero preguntarles, porque no he estado en otras presentaciones, ¿cómo surge esta editorial? ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué otros autores han publicado? ¿Cuánto llevan? ¿No? Entonces, porque me encanta estar aquí, veo que son unas ediciones muy hermosas, muy, muy hermosas. Ya quisiera yo pertenecer aquí a esta editorial, ¿no? Entonces, sí quiero que me cuenten, ¿no? Los orígenes, el proceso, porque siempre uno le está preguntando al autor por lo que escribió, por el libro, pero se nos olvida que el libro también existe porque hay quien lo haya publicado y lo haya recibido. Entonces cuéntenme ustedes, que los conozco también, colegas, amigos, pero quiero que me cuenten, nos cuenten. Guillermo puede responder. Bueno, muchas gracias por la inquietud. Digamos, es una editorial que nace con la idea de la edición como magisterio. O sea, son profesores universitarios que no hicimos una editorial para tratar de sobrevivir económicamente, sino, digamos, más bien como a posteriori de la vida académica, hacer existir el libro. Hacer existir el libro porque pues, nuestra vida ha estado pasada por el libro, pero también hacer existir, digamos, una dignidad para el escritor, lo que pasa por el tema de la evaluación de los textos, el tema de incluso colaborar con el escritor para que el texto avance. Hay por supuesto, diversos niveles, digamos, de escritura. Entonces nosotros a veces hacemos acompañamientos, hacemos seguimientos. No es que el autor viene con un libro y se imprime, no, eso sería un taller de impresión, no una editorial. Entonces tenemos esa idea de dignificar el lugar del autor, y eso pasa por dignificar el objeto libro, ¿sí? Como ustedes ven, pues son ediciones, bueno, en apariencia, pues por lo menos por la carátula, pero cuando lo compren ahora se darán cuenta del tratamiento interno. Por supuesto, es un propósito, estamos trabajando en ello, ya hemos cumplido 10 años, no quiere decir que lo hayamos logrado, pero digamos, queremos eso, queremos que el objeto sea un objeto bello, que el lector esté dignificado y que todo el proceso de edición sea un proceso de magisterio, empezando con los correctores de estilo, los evaluadores,
los que hacen copia y ediciones. Todo ese proceso está pensado bajo la idea de un magisterio. Muy lindo, yo los felicito. Los felicito porque sí, ya he visto varios ejemplares y sí, tú acabas de decir hasta que lleguemos al objeto, que es, en el caso de los escritores, se convierte en un objeto de deseo, ¿no? Entonces, felicitaciones, me encanta. No sabía que llevaban tantísimo tiempo, sabía que llevaban un tiempo, pero me parece que es de todas maneras, no deja de ser un trabajo utópico y en ese sentido las utopías tienen valor, más valor. Sí, muchas gracias. Sí, yo agregaría lo que ha dicho Guillermo. Quiero decir que llegué tarde a la editorial, invitado por Guillermo. Es esa angustia y como preocupación que sentimos cuando conocemos manuscritos o textos de iniciados con un cierto valor. Por ejemplo, las tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, que hay unos trabajos con una calidad enorme y que se quedan por ahí como un objeto en un reservorio de tesis, como lo tienen las universidades. Pero además también en el cuento, en la novela, en la poesía, en la crónica. Hay gente que tiene materiales y que quisiera tener acompañantes para pulir, decantar, y la editorial en ese sentido es una escuela. Son jóvenes de universidades que participan en la editorial acompañando la afinación de los materiales de autores que no han tenido quien los lea. Y me parece que esto es lo más importante de una editorial como Aula de Humanidades, y por eso acepté participar en la editorial. Siempre tratar de rescatar lo que está por ahí, que tiene valor. Y sobre todo que ofrezca oportunidades a las nuevas generaciones de escritores en todos los géneros. Digamos que la editorial comenzó con un énfasis en educación, pedagogía y filosofía. Así inició la editorial, por lo que pude saber en el momento de hablar con Guillermo al respecto y con el otro socio, Germán Vargas. Pero vimos la necesidad de darle un lugar a las artes en general. Digamos, el cine, la pintura, la literatura, la música. Hay títulos en estos géneros. Y ese es el espíritu de la editorial, de fortalecerse y que sea un lugar donde todos quienes viven esta experiencia dura de escribir, porque es duro escribir, sepan que hay una editorial que espera sus propuestas. Allá atrás alguien quiere introducir. ¿Sí? Sí. Gracias, buenas tardes. Tengo una misma pregunta, pero con énfasis distintos. Primero para Jacob. En el mundo en la actualidad hay un auge, por múltiples razones, de ideas extremistas de derecha, en las cuales a personas con formas de ser particulares, orígenes, colores de piel, religiones, creencias, etc., se les está rechazando y persiguiendo. El auge de la extrema derecha. Ahora en Francia vimos lo que pasó y bueno, se unieron y finalmente no llegaron, pero bueno. Y ha pasado con... Cada contexto tiene particularidades, pero bueno, pasa Milei. Es factible que Donald Trump, y ahora con lo que pasó, gane. Y mi pregunta
teniendo en cuenta eso, es un poco referente a lo que alguien como usted, con su historia personal, que fue adoptado en Cali, tiene origen colombiano, ve con respecto a esa situación y con respecto a la realidad de muchas personas inmigrantes con colores de piel, digamos, diferentes a los de la tradicional población dominante en Estados Unidos. ¿Y cómo lo ve usted como alguien adoptado que de pronto, y creo que el libro tiene mucho de eso, ha crecido pues allá, pero obviamente también mirando hacia su origen en otro lugar? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en este momento? Y a Samuel, la pregunta es parecida, pero con otro énfasis. Usted es un economista muy reconocido, y a veces los economistas, no todos, pero en muchos casos sí, son bastante cuadriculados en su manera de ver, entender, asumir el mundo. Pero usted es una persona con muchas inquietudes, le gusta la salsa, ¿sí o no? Ha escrito libros de diversos temas, incluso ciencia ficción, y ahora nos presenta un trabajo de poesía, muy chévere. Pero a veces en esos ambientes tan cuadriculados se asume que el que canta, o que el que baila, o que el que es chévere, o que el que hace poesía, o el que piensa en ciencia ficción, no tiene el rigor, la seriedad, ¿no?, para analizar crítica profunda y tal vez dogmáticamente la realidad económica de este país. Entonces, esa es básicamente la pregunta, un poco con respecto a la identidad. Y precisamente, vuelvo a Jacob, sí, a esa situación en la que, como dice también un poeta popular, hay gente que le dice a los hijos: no juegues con niños de color extraño. Y Samuel sabe de qué estoy hablando. Gracias. Caballero, respecto a cuestiones políticas que tienen que ver con el señor Trump, ahí sí paso, ¿ya? Sinceramente, porque podríamos estar aquí hasta las 12 hablando de eso, ¿ya? Voy a aceptar la invitación a responder sobre mi experiencia viviendo allá, ¿ya? Si me permite, ¿ya? Como les dije, crecí en una familia totalmente blanca, ¿ya? En un pueblito blanco. Entonces, desde los 5 o 6 años estaba preguntándole a mi mamá adoptiva: ¿usted por qué son así? Yo soy así. ¿Qué pasó? ¿Ya? No, tú eres especial. No, pero no soy especial. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya a los 7 años me empezaron a explicar. Bueno, naciste en ese país, me mostraron el mapa, me regalaron una banderita colombiana por un cumpleaños de 10 años. Y ahí, hasta los 20, 21 años, ahí sí empecé cada año para mi cumpleaños me daban información más sobre Colombia, sobre mis orígenes, pero ya llegaron a un momento de que no tenemos más información. Tienes que ir vos allá si querés entender más la situación allá. No, qué gusto. Siendo un hombre de color allá, no es fácil, porque yo, otra vez, lo repito, no vivo en una ciudad así como Nueva York, Miami. Ya en Nueva York y Miami, gente como yo, es común y corriente. En Seattle tenemos más presencia de europeos y asiáticos, y un mundo de mexicanos también, ¿ya? Pero yo allá no manejo mi carro
durante la noche, porque la policía ya, hablando de la policía ya en mi ciudad ya ha tenido problemas con gente así. Ya, prefiero no manejar de noche por eso, prefiero manejar de día, tranquilo, así. Entro a un banco, entro a muchos espacios públicos y ya inmediatamente tengo el señor de seguridad persiguiéndome. Y no estamos hablando de los 60, de los 50, estamos hablando de literal hace 2 semanas. ¿Ya? Entonces ya no hablo con mis papás adoptivos del tema porque no son capaces, primero, de reconocer lo que uno está viviendo, segundo, mucho menos para ofrecer consejos al respecto porque no han vivido eso. ¿Ya? Igual he elegido, otra vez vuelvo al mismo verbo, he elegido encontrar amigos y amigas del exterior, de África, de Haití, de Colombia, de muchas partes. Y he elegido también ponerme en espacios de los turcos, de los australianos, de todo, ¿verdad? Porque se puede en Seattle, hay mucha gente de todas partes. Entonces eso, ahí sí podemos otra vez hablar del tema más, pero no quiero quitarle más tiempo a todos, pero igual, gracias por la pregunta, y a la pregunta política sí podemos tocar después, si le parece. ¿Bien? Okay. Bueno, sí, ahí digamos que tú mencionas algo que es objetivo, hay bastante desconfianza, digamos, entre dos pues, parajes culturales que son diferentes, los economistas tienen sus propias cosas, y los escritores también tienen sus cosas, ¿no? Y es cierto que, lo digo pues con un poco de humor, cuando estoy en una discusión con colegas economistas, con frecuencia surge la cuestión de decir, no, pues es que Samuel es poeta, dice Samuel, no tiene, digamos, conexión con el mundo material, ¿no? Sí, y al contrario también lo digo, ¿no? Pues decir, alguna vez tenemos diferencias de opiniones. Y un recurso retórico que con frecuencia aparece, no, pues es como es económica, es una cosa cerrada. Pues yo no lo veo con esa divergencia. Yo, por el contrario, creo que hay una convergencia. Eso pues implica que yo como economista soy un economista un poco peculiar, soy un economista de una escuela de pensamiento pues, muy marginal y muy de economía marxista, no solamente economía marxista, sino economía de una cosa muy peculiar, entre otras cosas, no solamente las cuestiones urbanas, regionales, sino de teoría del valor, que es nada menos que la explicación básica de cómo es esta sociedad, ¿no? Que básicamente es esto, bueno, como estoy convencido que para efectivamente construir una sociedad mejor, se pasa por cambiar la noción que tenemos sobre esta sociedad y que de alguna manera en eso hay una gran hegemonía de unas percepciones conservadoras que legitiman esta sociedad que tiene tantas limitaciones, tantas injusticias, tantas cosas. Pues veo que lo que yo hago en economía me parece una cuestión de lo que aspiro por lo menos, de una gran ambición intelectual y ética, ¿no? Entonces, eso no es distante, digamos, de lo que yo me propongo en literatura y en poesía. Pero gracias por la anotación, porque me permite hablar de eso. Bueno, muchas gracias por la asistencia y nos veremos en otras presentaciones de libros de habla de humanidades.